Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Por Dios. ¿Y cuál es la utilidad? ¿Y útil para qué? Para enseñar. Dígalo, ¿para qué? Para corregir. No dice para enseñar primero. Para enseñar qué? Para enseñar. Para la palabra. enseñar los principios, las leyes y las normas del reino. ¿Para el hombre qué? Espiritual. Para sus hijos. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, propósito, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, tenga una madurez capaz, enteramente preparado para toda buena obra. Es el propósito del estudio sistemático, un entendimiento explícito y la aplicación de ella. Espíritu Santo, en tus manos estamos. Danos esa luz maravillosa. En el nombre del poderoso Jesucristo, Hijo de Dios. Amén. Yo quiero que usted vaya conmigo a Mateo 5, versículo 38 hasta el 48. Aleluya. Vamos a estudiar los salmos imprecatorios, los salmos de la venganza, para que usted entienda que no es como la gente piensa. Eso de quiebra el brazo del inicuo, Dios. Oye, Madre santa. Todo lo que quiebra su diente en sus bocas. Bueno. Y otros piden venganza, oran por venganza también. La maldad de ellos cubrirá sus labios. Cubra sus labios. Bueno, esas cosas así, para que usted entienda que hay que tener cuidado cómo vamos a interpretar las escrituras. Los salmos imprecatorios, vamos a analizarlo, pero quiero leer para que usted vea cómo la cosa, si usted no le cómo la Biblia, si usted no la estudia bien, puede estar enseñando algo que la Biblia no dice, que aparenta decir, pero no lo es, y lo hemos estudiado eso varias veces. Le voy a pedir a nuestra hermana Jessica, Mateo 5. ¿Dónde está Mateo 5, hermano? ¿Dónde usted tiene la Biblia? Estaba soñando, hermano. ¿Cómo? Estaba mirando el No, sol, nosotros estamos, el libro por excelencia, ¿cuál es? La Biblia. Entonces, vamos a la Biblia. Capítulo 5, versículo, Mateo, ¿verdad? Mateo 5, ¿ya? 5:38 hasta el 48. Ponga atención, Amén, hermano. amén. Sí. Aleluya. La santa palabra lo damos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Oye, ¿cómo comenzamos ya? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. ¿No resistáis a quién? Al que es malo. No lo resista, mi hermano. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Vuélvele qué? La otra. En otra palabra, evita problemas. No te dejes llevar. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Siga. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Amén. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os amás, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lea el 45 otra vez, por favor. Para que seáis ¿qué? hijos de Para que vuestro seáis Padre, ¿qué? hijos de vuestro Padre, de vuestro papá, Siga leyendo. que está en los cielos,
que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mira, Jesús aquí dice, amen a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os persiguen. Hacer bien a aquellos que os aborrecen. ¿Verdad? Ahora, sin embargo, en el Salmo imprecatorio, escuchamos a un siervo de Dios decir, quiebra sus dientes en su boca. Suena contradictorio totalmente. ¿O no? ¿Cómo interpretamos estos salmos? Espera. ¿Cómo podemos interpretar estos salmos? El Señor nos da aquí una regla de su reino y normas de cómo tenemos que manejarnos con las personas. Y sin embargo, cuando leemos esos salmos, de entender como que es todo lo contrario. Entonces, ahora vamos a analizar y estudiar a qué se refiere en realidad o a cómo se interpretan los salmos imprecatorios, los salmos de la venganza. Charlen, ¿puede leer el libro, por favor? Página 209, salmos imprecatorios. Definir salmos imprecatorios. Definir salmos imprecatorios. Salmos imprecatorios, título. ¿Sí? Para muchas personas, los salmos más difíciles de interpretar son los de venganza. Son los de venganza. Usando el recurso de la hipérbole, que significa exageración poética, el salmista ruega a Dios que lo vengue de sus enemigos. Oye, el salmista ruega a Dios que, señores, yo sé que muchos lo hemos dicho, mire la venganza. Pero suena contradictorio que Dios te diga a ti, déjame a mí la venganza. Cuando Dios te dice, ama a tus enemigos. Por eso es que hay que saber cómo vamos a interpretar esto. Cuidado. Porque hay gente que dice, no, la Biblia dice que ojo por ojo y diente por diente. Pero lea todo el contexto para que usted vea a qué se está refiriendo. Eso hay que tener cuidado con esto. No es que coja un versículo así a la simple vista y decir, bueno, la Biblia dice así. No, lee todo el contexto bien. El libro, si es posible, todo. El trasfondo histórico, cultural, todo. Para que lo entienda. Sigamos para que usted vea algo. Los cristianos se estremecen ante estas peticiones. ¿Cómo? ¿Los cristianos Los qué? cristianos se estremecen Mátalo, Dios. Oye. ante estas peticiones de un juicio físico. Acaba con él. ¿Usted cree que un cristiano tiene que orar así? No. Una cosa es que tú digas, Señor, dame justicia. Y otra cosa es que tú, mátalo, Dios. Acaba con él. Quiebra su diente en su... Oye, eso es fuerte. Quiebra su brazo. Que la maldad caiga sobre... Óyeme. Pero él lo pedía así. No, pero ¿qué es lo que era? Es el punto. Si no estudiamos qué es lo que el salmista en realidad está diciendo. Que eso es lo que vamos a estudiar ahora. Porque entonces va en contra de lo que Jesús está enseñando. Entonces la Biblia se contradice. No. Porque tenemos que entendernos, la Biblia no se contradice. Por eso hay que poner atención. Esa gente que están orando así, tienen que dejar de orar de esa manera. Están orando mal. Pero súper mal. Porque si nos Vamos a seguir, por favor. Estoy orando para La hermana Yorladi, si puede leer, por favor. ¿Dónde es que vamos? Los enemigos, ¿no? Los cristianos se Los cristianos se estremecen estremecen ante estas peticiones de un juicio físicamente violento. Aquí se presentan algunos ejemplos. Páreme ahí, mire, se recuerda de la situación de Jonás y los ninivitas. Jonás tenía un capricho, un problema con ese pueblo, porque claro, el pueblo era sanguinario, un pueblo terrible, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué Dios quería mostrar para los ninivitas? Misericordia. Misericordia, no. ¿Pero qué quería Jonás? ¿Usted está entendiendo? Que primero Dios muestra misericordia con la situación de Noé. Se recuerdan que el Espíritu duró 120 años tratando con esa civilización. ¿Y qué pasó? No se quisieron arrepentir, pero duró un tiempo el Señor ahí con su paciencia y todo, tratando con esas civilizaciones, con esa gente.
Porque Dios no envía un juicio así, así, oh, yo soy Dios soberano, te voy a matar. No, no. Primero Dios trata con la persona. ¿Me entiendes? Entonces cuando la persona endurece su corazón a tal grado, entonces como Faraón, entonces Dios le envía el juicio. Porque eso no viene así de la noche a la mañana. Eso es un proceso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que aquí vemos también que hay personas que si no estudian claramente las escrituras, van a entender que los salmos imprecatorios están aludiendo a la venganza, a la destrucción, al juicio inmediato. ¿Me entiendes? Entonces, observe esto. ¿Cuáles son los ejemplos? Por ejemplo, Salmo 10:15. ¿Qué dice? Quebranta tú el brazo del inicuo. Salmo 58:6. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Salmo 40, versículo 9. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá tu cabeza. Su cabeza. Oh, perdón, su cabeza. ¿Está entendiendo? Hay gente que si no entienden estos salmos, tienden a coger esto y hasta ahora de esa manera. Suena duro ya. Es duro ya. Señores, y han habido gente que han orado de esa manera. Entonces hay que tener cuidado. Mátalo, Dios, acaba con ellos. Mándale fuego. Cuando los discípulos querían hacer descender rayo, juicio, ¿qué le dijo Jesús? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois o de qué espíritu son. ¿A qué espíritu pertenece? Porque el Hijo de Dios no vino a destruir, sino a qué? A salvar. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que entender estos salmos a la luz de la personalidad de Cristo y en realidad qué era lo que el salmista quería decir en cuanto a la naturaleza de Dios. Observe esto. Siga leyendo para que usted vea los salmos, Charlene. Los salmos. Los salmos que contienen este tipo de maldiciones se denominan salmos imprecatorios. Oye, maldiciones. Un cristiano no debe maldecir. ¿Está entendiendo? Entonces, hay que aclarar qué es lo que está pasando aquí. Sigamos, leamos. Ellos han confundido a muchos lectores de la Biblia durante generaciones. Esos lectores se preguntan, ¿cómo es que estas declaraciones pueden ser compatibles con la enseñanza de Cristo acerca del perdón y de dejar la venganza en manos de Dios? Oh. La respuesta a esta inquietud no consiste en afirmar simplemente que estas maldiciones son parte de una ética inferior del Antiguo Testamento y que, por lo tanto, deben ser descartadas. La ética del Antiguo Testamento no es inferior a la del Nuevo Testamento. El progreso de la revelación no va desde el error en el Antiguo Testamento hasta la verdad en el Nuevo Testamento. Más bien va desde el entendimiento parcial hasta la comprensión completa. El Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento enseña sobre el perdón y la misericordia. Vaya a Levítico 19, versículos 17 y 18, por favor. Y le voy a pedir a Jessica que vaya a Proverbios capítulo 24, versículos 17 y 18, por favor. Para que usted vea. Proverbios 24. Bueno, Dios la bendiga, mi hermanito. Porque tenemos que analizar bien todo esto a la luz de la persona de Cristo. ¿Qué quería decir en realidad el salmista y conforme a la naturaleza de Dios? Porque si vemos que Dios es amor, también es fuego consumidor, eso lo sabemos. Pero, ¿qué pasa? Tenemos que saber interpretar estos salmos para no caer en el error de una idea preconcebida o un dogma humano. Por favor, ¿quién lo tiene? Levítico 19, 17 hasta el 18. Amén. Amén. Por favor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No aborrecerá a tu hermano Oiga. en tu corazón. ¿Y quién dice eso también en el Nuevo Testamento? ¿Quién lo dice? Jesús. Sí, pero hay alguien que lo dice también aparte de Jesús. ¿Quién más? Hermano, el apóstol Juan en las cartas. Ahí lo dice bastante, no aborrecerás a tu hermano. ¿Cómo tú aborreces? Hablando mal de él. Criticando, chismeando. Detrás de su espalda.
Así tú aborreces a tu hermano, teniendo algo en tu corazón contra tu hermano. Hermano, oiga esto. Si Jesús dice, el ejemplo, amarás a vuestro enemigo. Imagínate usted aborreciendo a su hermano en Cristo. Mira la hermana que lea el 16. No, espérate, estoy aclarando, espere, estoy aclarando. Si Jesús nos dice a nosotros, amen a sus enemigos. Imagínese usted, por eso dice que el que no ama a su hermano es un criminal, oye, un homicida, un asesino. La Biblia nombra una persona que aborrece a su hermano en Cristo, asesino. No, yo lo voy a leer porque... No, hermano, cuida lo que usted me está diciendo. Vamos a leerlo, vamos. En San Juan. En Primera de Juan. Primera de Juan. Vamos a llegar allá. ¿Qué capítulo? El capítulo 3. Versículo 15. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Amén. Todo aquel que aborrece a su hermano es que... Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Eso dice la Biblia. Usted se convierte, yo me convierto cuando aborrezco a mi hermano en un homicida. ¿Y quién es el homicida del principio? Satanás. Entonces tú te conviertes en un instrumento y estás actuando como un hijo del diablo. Como un puro satánico. Ese ser. Es fuerte. Porque si Jesús te dice a ti, me dice a mí, ama a tu enemigo, que tenemos que amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad porque os persiguen, haced bien a los que os aborrecen. Ahora, imagínate tú que yo aborrezca a mi hermana en Cristo que ha sido lavada, o chismeo, contiende, o la condene, la acuse, hable mal de ella. Entonces era un homicida. Yo me convierto, o quien sea que lo haga, en un instrumento y está actuando como un hijo del diablo. Yo lo digo así a rajatabla. Que la gente... Que no tiene vida eterna. Y no tiene vida eterna permanente. Quiere decir que la tiene, pero por causa de ese pecado la puede perder. ¿Y por qué hay tanta discusión en la iglesia y chisme y todas cosas? Porque se están dejando guiar por la carne, porque quieren vivir así y se van a llevar una sorpresota. Porque el corazón tiene que ser limpio. Por eso les recomiendo en el amor de Cristo que sea espiritual, que sea como el hombre espiritual. Reprende a los chismosos, dile cállese, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Reprendo el demonio que te está usando y te reprendo a ti por dejarte usar. En el nombre de Jesús, cállate, cierra la boca. En el nombre de Jesús, Saré. Oye, cállate en el nombre de Jesús, cállate, Satanás. Nombre de Jesús. Repréndelo o repréndela. Que digan lo que digan de ti, no, repréndelo ahí mismo. No. Ven, vamos a orar. No, que si quieres decir, no, te reprendo al diablo que te está usando y te reprendo a ti por dejarte usar. Ya, y se arregla, te van a aborrecer, quizás te van, pero todo eso, pero dice que es homicida, quien te aborrece es un homicida. Quien habla mal de ti, quien critica, quien condena, se convierte en un homicida y es un instrumento del diablo. Amén. Tal es uno en su corazón. Entonces, por eso tenemos que entender, siga leyendo para que usted vea. Comienza de nuevo otra vez. No aborrecerás a tu hermano. ¿No aborrecer a quién? A tu hermano. ¿No aborrecer a quién? En tu corazón. ¿En tu qué? Corazón. Malicia. En tu corazón, malicia. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Qué otra palabra aborrecer? Aborrecer como... Odiar. Odiar. Sinónimo. Odio, rencor. Bueno, nosotros usamos la palabra odio en un término muy fuerte. Aborrecer como que no quiere Rechazo. No tiene nada que Vamos a ver ver, con eso. rechazo, porque Dios no odia, Dios rechaza, porque Dios, el odio viene de raíz, de una fuente maligna. ¿Me entiendes? Dios rechaza porque su naturaleza, a Dios no le gusta el pecado. Dios rechaza el pecado, Dios aborrece el pecado. Ahora,
Viene el punto de que dice ahí, léalo de nuevo, ese versículo que me gusta mucho. Son versículos así fuertes que sacuden, me gustan. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo. Razonará. ¿Por qué razonará? Si no estamos de acuerdo, ¿qué dice Jesús? Si tú no estás de acuerdo con tu hermano, anda y tú echar tu ofrenda, ¿qué dice? Ve y arréglate. Arréglate primero con tu hermano. ¿O no? Siga leyendo, por favor. Para que no participes de su pecado. ¿Para qué? Que no participes en el pecado. Ahora vengo yo y te digo, bueno, Chalén, te tengo la última, Chalén, vamos a chismear, ven. Y Chalén me dice, sí, dime. Porque hay gente que le gusta el chisme. Tú eres más, oye, tú eres culpable, tú eres cómplice y culpable también de que, oye, como el que te lo está contando como tú que lo estás escuchando. Porque esa actitud, tú tienes que tener una actitud espiritual. ¿Me entiendes? Una actitud espiritual. No quiero escuchar eso. Una persona, yo me senté con una persona a comer y me está diciendo, te quiero contar un chisme. Y yo, no me lo cuente. No, que te calles, te digo. Directo, dile. Que te calles, te digo. Y le va diciendo chisme. No, sí. Y le dije, que te calles. Yo le dije así mismo, que te calles. No, Dios. Que te calles, te digo. Eso es un chisme de una vez. Ahí mismo la frené, esa persona. Venía caminando y me quería hablar mal de un cristiano y dijo, te reprendo. Te callas ahí mismo, te callas. Ay, pero tú sí eres cruel. Y yo, el diablo hablando, dije que yo sí soy cruel. Entonces, si yo lleno eso, óyeme, tú sabes la influencia que viene sobre ti. Es tanto así, la puerta, por favor. Es tanto así que cuando te dicen, te quiero decir algo, ya tú estás curioso. Tú quieres saber. ¿Tú me entiendes? Pero uno tiene que tener cuidado con eso. Siga leyendo, hermana, porque eso está poderoso. Rompe la cadena del odio, el rencor y todo eso. La rompe. Rompe el yugo. No te vengarás. ¿No qué? No te vengarás. Me la hizo, me la va a pagar. Ojo por ojo. Esa es la ley del talimán. Diga, siga Ni leyendo. guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Ni guardará qué? Rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Aló? ¿Ni guardará qué? Rencor. Hay líderes que no se pueden sentar como hermano en Cristo a comerse un plato y a compartir un tema sencillamente en el amor en Cristo. No pueden. Porque tienen un rencor, un odio encima entre ellos, que son capaces de irse al puño limpio. Entonces tú te imaginas. Eso tiene que tener un poquito Yo nunca he visto una reunión de pastores Sí, aquí orgullo. en Holanda. Entonces, la pregunta que yo me hago, hermano, estamos leyendo la Biblia como debe ser para evitar esos problemas. Amén. Siga leyendo, termine. 18, ¿verdad? Ya. ¿De nuevo lo leo? No, ya está bien. Ni guardarás rencor a tu hermano de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Quién lo manda? Jehová, ¿Quién lo manda? Dios, Jehová. Pero no, oye, aquí viene, por el amor verdadero, no el amor basado en emociones, no el amor que basado en fingimiento, que te doy la mano y Dios te bendiga, hermano, un abrazo y un besito y cuando ve. Y lee los salmos imprecatorios y dice, quebranta Quiebre los dientes. quebranta tú el brazo del inicuo. Dios quiebra sus dientes en su boca. Yo no lo leo, no me gusta. ¿Verdad que no lo va a hacer? Pero es que no. Aló, aquí por favor. No lo va a escuchar. ¿Eh? ¿Tú crees que Dios va a escuchar una oración así? No. Vuelvo y repito, si usted es creyente, una de las primeras cosas que usted tiene que aprender es aprender a sufrir. Amén. Saber cómo sobrellevar el sufrimiento. No es que usted va a vivir sufriendo todos, no. Nosotros sufrimos, en el mundo tenemos aflicciones, sufrimos, vamos a sufrir. Este mundo, este sistema es hostil al plan de Dios. Va en contra. Entonces nosotros estamos en el plan de Dios y nos van a atacar, nos van a hacer la vida imposible. Van a recibir malas noticias, te van a hacer muchas cosas malas. ¿Tú sabes a qué yo me refiero? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que amarnos unos a los otros, porque el diablo siempre siembra rencor, siembra odio, siembra contienda, pleito, chisme para traer división. ¿Qué dijo Maquiavelo? Sepáralo y lo vas a gobernar. Y el diablo ha hecho eso, ha dividido la raza humana, pone esto, la ideología de
tú eres negro, tú eres blanco, tú eres asiático, tú eres todo. Y tú sabes tu cultura, tu patriotismo, tu sistema. Y ahí se dividen la gente. ¿Me entiendes? Entonces, no porque yo soy de esto, yo soy de lo otro y trae división. No que la democracia, el comunismo, el socialismo y trae división. Divídelo y lo vas a gobernar. Y eso es lo que, es lo que ha hecho el diablo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hace el diablo también en la iglesia? Hace lo mismo. Busca cómo infiltrarse. Nunca se me va a olvidar este testimonio de un ex satanista que decía, cuando ellos iban a destruir una iglesia, buscaban al rebelde, el que tenía el corazón abierto a la rebelión, y sembraban la semilla. Y ese llevaba la contaminación a los demás. Y así se preponía la gente en contra uno con el otro y contra el pastor. Y cuando venía a ver, ya estaba una división en la iglesia. Pero que, como la semilla, le dicen a muchísimo. No, porque mira, ellos saben, ellos van preparados porque los satanistas se preparan, se preparan para ver quién es que porta el gen demoníaco para poder sembrar allí más semillas demoníacas para que pueda desarrollarse y poder contaminar. Por eso cuando tú ves que hay gente que te dice, no creen en el pastor, es un diabólico, es un satánico, esto, lo otro. ¿Por qué es que te está haciendo eso? ¿Tú crees que Dios te va a decir? ¿Tú crees que alguien espiritual va a hablar de esa manera? Seamos sinceros, hermanos. Alguien espiritual. Óyeme, una persona me viene, yo digo, tú tienes al diablo. Tú tienes al diablo. Yo lo digo así mismo. Tú tienes al diablo puro en tu mente. Porque si a mí la Biblia dice, amarás a... Óyeme, Dios me dice, ama a tu enemigo. Imagínate tú yo ahora. Dime. Eso no es un corazón de Cristo. ¿Tú me entiendes? Entonces él decía en ese, porque se convirtió. Él decía, nosotros íbamos y buscábamos quién tenía el gen de maldad, que era abierto a la maldad, para sembrar allí rebelión, orgullo, altivez, soberbia, obstinación, chisme, contienda, pleito, división. Todo eso para traerlo en la iglesia. ¿Sí es? Divisionismo. Proverbios, Jessica, Proverbios 24, 17 y 18. La palabra lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Oye, ¿cómo fue? Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Hay gente que están esperando la caída de otro cristiano. No te alegres. Oye, hay gente que está esperando la caída de otro. Tú verás, va a caer. Esperando la caída. Para después, tú ves, yo te lo dije, míralo ahí. Que se muera. El tiempo lo mostrará. El tiempo hablará. Y dicen que son cristianos que aman a Dios. Señores, yo creo que la gente tiene que leer bien el libro y estudiar bien el libro. Y léalo de nuevo, por favor. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. No está hablando ni siquiera de tu hermano. El enemigo. Tu enemigo. No te regocije, no te alegre. Imagínate tu hermano. Por eso es que yo digo, oiga bien, y póngame atención. Por eso es que yo digo, el animal, el diabólico, el satánico, el que tiene la mente corrompida, el sucio, el inmundo, el infernal, ese aquel que se levanta en contra de su hermano que está caído. Yo digo que ese tiene el mismo diablo encima. Está herido. Ha caído en la batalla, hay que levantarlo, hay que vendarlo, hay que curarlo. La Biblia dice que tú tienes que levantarlo. Si ahí me dice que no tengo que alegrarme de la caída de mi enemigo, imagínate tú de mi hermano en Cristo. Continuando. Siga. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Oye, hay gente que por dentro, qué bueno que se cayó. Se lo merecía. Dice. Sí, se lo merecía. Oye, aquí, tenía mucho orgullo. Está De bueno verdad, que eso Dios es lo la palabra. humille. Sí. Se lo merecía. Y van al Salmo. No solo pasa ¡Oh, la Dios! en la realidad pasa. Quiebra su diente en sus labios. Quiebra sus brazos, Dios. Oye. Y dicen que aman a Dios. Y lo más duro, que esa gente son las que más... Tú ves que... Por eso es que yo no me... Yo dije... No dije... Ay, Samantha, leva. Es verdad. Y tú ves que... Sí, la que más... Oye, aquí, no. Esto es duro. La que más habla en lengua, mayormente son las más chismosas. Ya. Yo no sé. Y tiene más visión.
Porque, óyeme, por eso es que cuando tú no... Mira, Dios se la sabe toda. ¿Cuál es el primer órgano que el Espíritu Santo toma control cuando te bautiza? Por algo es. Por algo es. Tú no ves que cuando Él te bautiza tú comienzas a hablar en lengua. Pues, dice, ya déjale. Y habla otra cosa. entienda mejor. ¿Estás entendiendo? Para que nadie te entienda. Esto es fuerte. Y tú ves la gente. Y tú dices, oye, pero ¿será el espíritu? Oye, y tú dices, ¿y será el espíritu de Bruce Lee o qué? Pero, ok. Entonces, y a la hora de la verdad tú dices, pero vean que fulanito habló en lengua, danzó, brincó, cayó. Se alegró de la Y caída del hermano. Y es la persona que está conocida en la iglesia como la más chismosa. Y tú te preguntas, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Y se alegra en su corazón cuando ve a un hermano caído. Es triste, hermano. Mira, hermano, ¿qué dice la Biblia? Vosotros que sois espirituales, si alguno es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de qué? De mansedumbre. Humildemente, con cariño. No con espíritu de acusación. No como un animal de hombre lobo y caerle encima a destruirlo. No. Con espíritu de mansedumbre. Y la mansedumbre es una manifestación de qué? ¿Del fruto de qué? El hombre espiritual. El hombre espiritual hace eso, pero el carnal, el animal, el diabólico, el satánico, el instrumento del diablo, destruye a su propio hermano. No me hable de fulanito. Oye, y di que cristiano. Oye, Dios está usando a fulanito, Dios lo está bendiciendo. Mátalo, Dios. Ay, ay, ay. Quiebra su diente en su boca. Caiga fuego. Y tú te preguntas, hey, aló, ¿qué clase de cristiano tú eres? Es el mismo cuerpo. Aló. Es como ¡Ya su nombre! Sigamos leyendo, vamos a terminar. no sea que Jehová lo mire y se desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Y siga. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Ok, pero No tiene buen fin, pero igual no tenemos Pero que no llegar. no tenemos que alegrarnos de ellos. No tenemos que alegrarnos de su caída, ni de sus enfermedades, ni nada de eso. Tenemos que ser como Dios enseña, condescendiente, misericordioso, tratar de levantar, restaurar, bendecir. Si eso es para nuestros enemigos, ¿Cómo no son para nosotros? ¿qué le espera aquel que le hace maldad a su propio hermano en Cristo? El libro, vamos a leer en el libro. Para mí, el autor dice, para mí, ¿qué, Charlene? Para mí estos pasajes caen dentro de dos categorías básicas. Ponga atención, ahora vamos a desglosar el significado de estos salmos imprecatorios. Vamos a analizarlo ahora para que usted no vaya pensando que es, mátalo, quiebra su diente, quiebra los brazos, acaba con ellos, a descender fuego del cielo, Señor, quémalo, destrúyelo a todo. No, así no. ¿Tú crees que Dios va a escuchar algo así? Eso no bendice a Dios. Señores, Dios envía un juicio cuando ya el ser humano está ya, herméticamente cerrado y en abierta rebelión. ¿Me doy a entender? Eso no es así, como la gente piensa. Mira, Faraón endureció su corazón, duro, a tal grado que en nuestra traducción dice que Jehová endureció el corazón de Faraón, pero ya Faraón ya estaba endurecido. Lo que da a entender que Dios terminó el trabajo, que él terminó el trabajo que quería terminar, a pesar de que Faraón había endurecido su corazón. Eso es lo que está enseñando. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasa, hermanos? Ponga atención en esto ahora que vamos a leer. Siga. Primero. La primera es la categoría de un honesto reflejo de los sentimientos del salmista en el momento que derrama su queja ante Dios. Se está quejando, ¿verdad? Yeah. Tiene un sentimiento de queja muy profundo. Ese es el salmista. Ese es el salmista. Siga leyendo. En ciertas ocasiones, en los momentos de crisis, el salmista expone ante Dios su queja, su frustración y aún su duda. Sin embargo, cuando este es el caso,
el salmista reafirma la doctrina positiva antes de finalizar el salmo. ¿O no? ¿Qué le pasó a Habacuc? Quejaba delante del Señor. ¿Por qué se quejaba Habacuc? Porque No concebía que en su mente que Dios usaba un enemigo para castigar a su pueblo mismo. a un pueblo más perverso y sanguinario para castigar a Israel, su pueblo santo escogido. Oiga, terrible. Pero sin embargo, Dios le dio a entender por qué era lo que estaba pasando y cómo Dios iba a castigar después a los malvados. Sigamos leyendo para que usted vea. Job, por ejemplo, deseó no haber sido concebido nunca, pero antes de finalizar su poema, alabó a Dios al tener un enfoque equilibrado y positivo de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que en determinado momento llega un momento de angustia tan fuerte que la persona tiene la tendencia a decir, Señor, quítame la vida El mejor. sentimiento. A Moisés le vino también. Sí, ¿Me entiendes? quítame la vida. Entonces, es fuerte. Es fuerte. Sí, porque un ser humano tiene emociones y a ¿Me veces entiendes? no, pero ya ahora que nosotros sabemos, no vamos a decir, Señor, mátalo. ¿Está entendiendo? Porque ya... ¿Cómo? Elías también. ¿Usted está entendiendo? Entonces, son de las emociones del ser humano. Y mayormente entendemos que el hombre tiene una naturaleza caída. Entonces tenemos que tener cuidado. Ahora sigamos leyendo para que usted vea algo muy interesante aquí. En otras ocasiones, el salmista habla de los enemigos de Dios. ¿De los enemigos de quién? De Dios. Oiga, de los enemigos de Dios. O vamos a decirlo, vamos a llamarlo así, de aquellos que se oponen al plan de Dios. Porque Dios es soberano, hermano. ¿Qué enemigo tiene Dios? ¿Me entiendes? Dios no tiene, nosotros sí lo tenemos. Pero Dios no tiene enemigo. Hasta el diablo tiene que obedecer a Dios. Dios le dice hasta ahí, ya está ahí. ¿Me entiendes? Dios no tiene enemigo. Dios es soberano, todopoderoso, omnisciente, ni sapiente, ni potente, omnipresente. Todos los poderes. ¿Me entiendes? Sobre todo el panto escrato. Sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios no tiene enemigo. Sí quieren frustrar el plan de Dios en lo que quieren seguir al Señor. Eso sí. Y nosotros sí tenemos enemigo. Pero Dios es soberano. Imagínate. ¿Qué enemigo tiene Dios? Si el mismo diablo tiene que obedecer a Dios. Sigamos. En la antigüedad se daba una extraordinaria importancia religiosa a la victoria militar de una nación. Si una nación era derrotada, su Dios era considerado débil e inferior. No es de extrañar que David pida a Dios que venga como campeón militar a destruir a los enemigos que se burlan de él. ¿Está entendiendo ahora? Los enemigos que se levantaban contra Dios, David lo que pedía era que Dios bendicara su honor. ¿Me doy a entender? Bendicar su honor. Que frenara al blasfemo y frenara al aquel que trataba de frustrar los planes de Dios. ¿Me doy a entender? Y bendicar su honor. Están los sentimientos del salmista. Está Dios bendicando su honor. Siga leyendo para que usted vea. David mismo era considerado con sus enemigos. David mismo era considerado con sus enemigos, pero nunca indiferente ante el pecado. Para él, los enemigos de Dios eran sus enemigos. ¿Oyó eso? Usando el lenguaje gráfico de la poesía y en términos militares muy básicos, David declara que Dios viene a destruir a sus enemigos. La verdad que se está enseñando no es la venganza personal, ¿Oyó? sino el hecho de que Dios juzgará la maldad y vindicará su honor. ¿Está entendiendo? Dios juzgará justamente la maldad y bendicará su honor. Eso es lo que quiere dar a entender los salmos imprecatorios. En otras palabras, cuando el salmista tiene esa queja tan profunda y tan fuerte, lo que está diciendo desesperadamente, ven Señor a juzgar la maldad con justicia y a bendicar tu honor debidamente como tú sabes hacerlo. Eso es lo que está enseñando. ¿Está entendiendo? Que no es, mátalo Dios, acaba con ellos, destrúyelo. Mándale rayo. Mándale un diluvio. Que se hunda. Oye, Y aunque se muera. que se muera. Entonces,
lo que en realidad el salmista está expresando es que Dios haga justicia debidamente y venga a hacer justicia debidamente como Él sabía hacerla, y juzgue la maldad debidamente como Él sabe hacerla, y vaya a vindicar su honor. Eso es lo que el salmista está en realidad expresando en esa emoción tan, yo le voy a decir, extrema para nuestro pensar o para nuestro entender. Pues esas cosas pasan porque un pastor daba un testimonio que una hermana en la iglesia Ay, Dios. que decía que, pero el pastor es casado, ¿no? La hermana en la iglesia vino una vez, entonces le dijo, pastor, ¿tú sabes qué? Estoy orando para que el Señor lleve a su esposa, lo mate, la mate, para que ella pueda casar con el pastor. Entonces esas cosas pasan en la iglesia. La gente no sabe lo que piden. Yo lo vi eso también. Sí, es muy triste. La gente predica confundida. de una hermana que se enamoró de un señor en la iglesia y era casado. Está el Ella enemigo oraba para ahí que no se llevara a la obrando. mujer de él. Sí, sí, Oraba para que el Señor no ellos sí. matara a la esposa. Ese hombre era de ella. Hermanos y hermanas, esas oraciones, Dios no. eso Pero Dios es, no escucha. esas oraciones vienen de la pura carne. Claro. Pues venía al revés. Dios no escucha esa oración. Dios determina la oración. Pero está entendiendo ahora el significado de los salmos, de los salmos imprecatorios. ¿Entiende ahora? Los salmos vengativos. Que no son como la gente piensa de venganza. Se le llama vengativo porque eso es lo que nosotros entendemos, pero en realidad cuando entendemos es que Dios con justicia juzgará la maldad y vindicará su honor. Eso es lo que da a entender con los salmos imprecatorios. No es que Dios mía es la venganza. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Mía es la venganza. ¿Qué es lo que está diciendo? Que él, Que Él determina, Él determina. ¿Que Él es el qué? Juez justo. Que con justicia Él va a llevar a cabo y le va a dar merecido a cada quien conforme a sus obras como se lo merece. No es que Dios es vengativo en sí. ¿Están entendiendo? Como mucha gente, no, mire la venganza. Espérate, ¿qué es lo que Dios quiere dejar dicho? Si Dios nos enseña en Jesús, ama a tu enemigo. Nos enseña en Jesús, bendice a los que te maldicen. Haz bien a los que te aborrecen. Ora por los que te persiguen. Entonces después vemos un lado totalmente opuesto. Espérate un momento, ¿qué es lo que quiere? Hay que entender, sabemos que por eso es que hay que estudiar las figuras retóricas y de dicciones. ¿Se recuerda? El semil, las hipérboles, todo eso, las parábolas, todo eso lo estudiamos para saber y entender el lenguaje de la Biblia. También en este caso, el contexto cultural. No, porque aquí está, fíjate que en esos salmos se usa mucho la exageración. Hipérbole. Hipérbole. Entonces, nos estamos entendiendo ahora. Nos estamos entendiendo. Ya saben lo que quiere decir cuando arráncale los dientes. Mándale rayo. Hermano, Acaba con ellos. Diga, sierva. Sí, porque también mi esposo está aprendiendo, ¿no? Por eso es que cuando nos preguntamos, pero se contradice tanto lo que Jesús, ¿no? Con Y el lo que antiguo. Sí, entonces Parece. tenemos mucho conflicto para Entender. pero también para memorizar esto, porque como dice mi esposo, no concuerda con el corazón de Cristo, estos salmos no concuerdan. No, entonces Mejor no usar, porque no lo usamos. No, pero espérese un momento. mucho Pero conflicto. ahora que usted lo está entendiendo, ahora que usted lo está entendiendo y sabe, no es que entran en conflicto, sino es que malas interpretaciones le han dado y como la persona no tiene acceso al estudio definido, bien detallado, explícito, tiene la tendencia a decir, eso se contradice. La Biblia nunca se contradice. Sépalo. Dios nunca se contradice, tenga eso en mente. Y la Biblia es su propio intérprete. Entonces, aquí tenemos un ejercicio. ¿Quién lo hizo? No, aquí dice, el lenguaje de esos salmos parece Sí, perdón. Siga. si lo vemos desde un punto de vista natural. ¿Cómo natural? Del punto de vista humano. Humano netamente. Siga leyendo. Sin embargo, la realidad en el plano espiritual no puede ser exagerada. ¿Está entendiendo? Entonces, cuando lo vemos desde el punto de vista de la naturaleza de Dios, vemos que lo que está hablando es de que Dios viene a hacer justicia
y a darle el merecido, lo que se merece cada persona conforme a sus obras, y que Él va a vindicar su gloria o su honor, que va a tomar la posición que debe de tomar y darle a entender la posición, que a Él le pertenece ante aquellos que quieren frustrar el plan de Dios. ¿Están entendiendo? Que no es como la gente piensa, mira, el salmista dijo que le quiebre sus dientes en su boca. Eso no es así, eso no es lo que quiere decir. Por eso yo le digo, ponga atención, la Biblia nunca se contradice, nunca. Cuando nosotros pensamos que la Biblia se contradice, ¿quién es que tiene el problema? Nosotros. El ser humano. Grábese eso muy bien. Entonces, defina los salmos imprecatorios y dé por lo menos una explicación de su uso en la Biblia. ¿Quién la hizo? Hermana Ludir, por favor. Dios juzgará la maldad y bendificará su honor debidamente como Él sabe hacerlo. Amén. ¿Ya? Así es. Pero no es que, hermanita, déjale la venganza a papá Dios. Oye. Estamos acostumbrados, ¿sí o no? Estamos acostumbrados a ese lenguaje. Pero hablamos de venganza como que como que deseas que Dios castiga a esa persona. Sin embargo, Dios dice, no te alegres del mal de tu enemigo. Ama a tu enemigo. Oye, hey, aló. Es maduro todavía. Tenemos que poner atención. Por eso es que yo digo, tenemos que entender las escrituras muy bien para evitar problemas. Vamos a entrar ahora a un punto muy importante que yo sé que a algunos les van a gustar. ¿Ya entendemos los salmos imprecatorios? ¿Saben lo que significan los salmos imprecatorios ya, verdad? ¿Ya? ¿Hay dudas? No hay dudas. Si hay dudas, díganlo ahora. O calle para siempre. Quiero coger. Uno tiene que entender que estos salmos hablan de sentimientos de ese momento, sentimientos del salmista. No, sí, pero y también sí, lo que el salmista expresaba era que no hablaba de su. No, el salmista estaba usando una hipérbole, exageración en cuanto a sus sentimientos, pero lo que el salmista en realidad estaba dando a entender era que Dios hiciera justicia, juzgara la maldad debidamente y vindicara su honor, tomara su posición ante aquellos que se oponían a su plan. Claro, aquello cuando, por ejemplo, la iglesia, que viene el juicio directo. No, vuelvo y repito, Porque acaso a veces. Oye, Dios es amor, Pero pero primero dice amor, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque primero viene vamos a decir las negociaciones. No, primero vienen las negociaciones. Dios le dice a Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Pero Dios prepara a Moisés, le dice, mira, él no te lo va a dar, pero ve. Dios primero trata para que la persona vuelva en sí y se arrepienta. Claro. Y no caiga en la mano de fuego. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Iba a quemar su amigo. ¿Me entiendes? Abraham intercedió, pero por esa intercesión Dios sacó a Lot. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros entendemos claramente, primero, que Dios trata con la persona en cuanto a su amor, misericordia, benevolencia hasta el final. Cuando la persona se cierra herméticamente como Faraón, que se cierra, hermano, y en vez de humillarse, se subleva y se llena de arrogancia, de altivez y soberbia, entonces Dios le baja el puño de fuego. Y ahí entonces las cosas vienen de otra manera. Pero Dios no envía juicio así por así. Mira el caso de los ninivitas. ¿Qué hizo Dios? Envió a Jonás. Jonás estaba con su capricho y su problema con ese pueblo, pero Dios le dijo, tú tienes que ir allá. Y todos se arrepintieron cuando escucharon la predica de Jonás. Entonces, Dios no envía primero el juicio. Dios primero va a la negociación, manifiesta su lado de amor, de misericordia, de piedad, de perdón, de benevolencia. Pero si la persona se cierra mal, olvídate que... El caso de Ananías y Zafira fue muy rápido. Y es otra cosa. No, porque ya ellos sabían la verdad ya. Ya ellos sabían la verdad. Porque eso no viene así. Ellos sabían la verdad, sabían cómo Dios estaba tratando, habían visto tus maravillas, sus milagros, todo lo que estaba pasando.
Pero vuelvo y repito, Dios no va a llevar un juicio así determinante. Yo soy Dios, te vengo a matar, fuego. No, así no trabaja Dios. Primero viene la parte de amor, la parte de misericordia, la parte de benevolencia, la parte de restaurar, de levantar, etc. Y Dios está esperando una respuesta. ¿Por qué Dios va a desatar su ira? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Oye, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios le envía ¿qué? Un poder engañoso para que crean a la mentira y sean condenados juntamente con ella. Lo voy a leer aquí en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 hasta el 12. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es cuando ya llega este extremo de rechazar rotundamente. Tú no ves que en Apocalipsis dice que ni aún así se arrepintieron. Yo recuerdo, varón, cuando el terremoto de Haití, Sí. yo estaba en la batalla de la fe y se hizo un clamor por Haití. Y Ezequiel Muñoz dijo, vamos a hacer un clamor por Haití. Sí. El Señor quiere clamor por Haití. Y se hizo un clamor por Haití en esa concentración. Eso fue el día 1 de enero, varón, y el día 12 vino el terremoto. Para que Dios tenga misericordia. Sí, se hizo un clamor fuerte por Haití. Pero entonces se entiende de que Dios no va a llevar a cabo de inmediato el juicio. Primero viene la parte del amor, de la misericordia. Si la criatura se resiste, no quiere cambiar y se cierra, si tú no quieres amor, ¿qué es lo que tú estás pidiendo entonces? Fuego. Pero no del espíritu. No, el fuego que consume. Bueno, sí, del espíritu que consume también. Bueno, pero también. También. Ok, vamos ahora a estudiar lo que se llama profecía. Sobre la profecía, el telescopio profético. Vamos a estudiar sobre la profecía en desarrollo, de cumplimiento en desarrollo. Vamos a estudiar la profecía de doble cumplimiento. Y vamos a entender, y vamos a en el entendimiento del profeta. Vamos a estudiar eso porque esto es muy importante, porque una de las áreas muy controversiales es el área de la escatología, de la profecía bíblica, donde se trata el libro de Apocalipsis, Daniel, Zacarías, Malaquías, Daniel, Ezequiel, Malaquías, Zacarías y Apocalipsis. Son 4. Daniel, Ezequiel, Zacarías y Apocalipsis. Entonces, ¿qué pasa? Que son libros que su contenido es muy profético. Tienen mucha profecía bíblica. Y otras partes, en todos los libros hay parte profética. Entonces, todo ese compendio se habla de escatología, que trata acerca de los tiempos finales, de los últimos acontecimientos. Entonces, ¿qué pasa? Que ha dicho muchas malas interpretaciones por no saber estudiar estos libros o este orden literario, debo llamarlo. ¿Qué pasa? Que han venido muchos intérpretes y han traído mucha confusión en el área profética. Esto de Apocalipsis, de Daniel, la gran tribulación, la semana 70 de Daniel, el juicio eterno, la resurrección de los muertos, la eternidad, cielo nuevo, tierra nueva. Todas esas cosas, mucha gente, por no saber cómo estudiar la profecía, han caído en grandes errores y han traído confusión. Entonces, vamos a dar aquí unas cuantas pinceladas para que usted sepa que hay profecías que están en desarrollo, hay profecías que tienen doble cumplimiento, y hay que entender la perspectiva del profeta y hay que entender la naturaleza de la profecía. Si la profecía es cómo el profeta está viendo, qué es lo que el profeta está viendo. Si él está viendo, porque el profeta veía todo un compendio de profecía al mismo tiempo, ¿sabía? Y, por ejemplo, y había un abismo, por ejemplo, vamos a decir una separación de 2000 o 700 años. Por ejemplo, Isaías vio a Jesús en visión y profetizó y dijo,
por su llaga fuimos nosotros sanados. Oye, él está hablando en futuro o pasado, ¿cómo es? Pasando. Por su llaga fuimos. Pasado. Pasado. Él está viendo ya esto hecho realidad. Sin embargo, de Isaías a Jesús pasaron 700 años. Que para la eternidad no hay tiempo. Entonces, tenemos que saber estudiar el método literario de la profecía bíblica y todo eso para poder entender el libro de Apocalipsis, de Daniel, de Ezequiel y Zacarías. Esos libros que son profundos, que nos ayudan a entender muchas cosas de la Biblia. Amén. Entonces, vamos, interpretación de la profecía. ¿Quién quiere leer los 5 minutos que nos quedan? Vamos a ver. ¿Hay algún valiente, una valiente? Por favor, Ludi. Interpretación de la profecía. En la enciclopedia of Biblical Prophecy. Prophecy, J. Barton Payne estima que 8.352 versículos de la Biblia eran material profético en el tiempo en que fueron escritos. Observe. ¿Usted ve? Pero ahora son más. Esto representa aproximadamente el 27% de todas las escrituras como un todo. 1973, 674, raya 675. Esa es la página, siga. Bueno, esta profecía no solo es abundante, sino que también constituye el tipo de literatura más difícil de interpretar. ¿Más difícil de qué? Interpretar. Oiga, se dice que uno de los libros más complicados para entender es el Apocalipsis. Yo creo que no. Yo creo que la gente lo que no quiere es estudiar el libro de Apocalipsis o tienen cierto temor, De la verdad. pero en realidad es fascinante. Y aquí hay algunos propósitos importantes de estudiar la profecía. Observe esto, siga leyendo. Ningún otro tipo de escritura bíblica ha causado más confusión. A pesar de este hecho, la profecía es una parte valiosa de la revelación de Dios y merece nuestro estudio diligente. ¿Cómo fue? ¿La profecía qué? La profecía es una parte valiosa Valiosa. ¿Por qué? Porque, porque la revelación de Dios. oiga, hermano, oiga. Se dice un 40% más. 48, 40, vamos a decir 40%. Eso es mucha Biblia. Eso es mucha Biblia. Por eso lo que domina el área de la escatología, el dedillo, conoce mucha Biblia. Es muy difícil que no dominen cualquier tema de la Biblia. El que domina la escatología domina mucha Biblia y puede dominar muchos puntos bíblicos en cuanto a poder exponerlo, expresarlo, explicarlo, enseñarlo, etc. ¿Por qué? Porque como todo está conectado, integrado en la Biblia, entonces tú puedes pasar de un tema a otro tema. ¿Me doy a entender? Pastor, ¿cuál es la escatología? ¿Es el estudio de...? De Daniel, de la profecía bíblica, ok. habla en realidad exactos finales, de los tiempos finales. Ok. ¿Me entienden? Entonces, ¿Chatos? exactos. Um, Diga. No, hay personas que como tienen miedo de leer el Apocalipsis, entonces dicen como ellos no estarán aquí abajo, no necesitan saber. Eso es una excusa barata. Y hay muchas personas que Oiga, dicen eso. eso es una excusa barata y usted está propenso a cuando escucha el libro de Apocalipsis caer en confusión. Cuando viene uno explicándolo mal, cae en confusión. Óigame, Pablo dijo que tenía que enseñar el evangelio ¿qué? Completo. Él tenía esa deuda. Tenía que enseñarlo completo. A ustedes hay que enseñarle todos los puntos del evangelio. Y la profecía es algo muy importante en el estudio de la Biblia. Siga leyendo para que usted El vea. estudio de la profecía produce confianza acerca del futuro. ¿Qué produce? Confianza. ¿Por qué usted piensa que yo leo tanto Apocalipsis? ¿Mm? Porque sabemos cómo vamos a terminar, hermano. Oh, tú sabes lo bueno que tú... Oye, que ya tu futuro, ya tú sabes cómo va a terminar. Si siguen los caminos del Señor.
si obedece la palabra y todo, ¿cómo va a terminar? Cielo nuevo y tierra nueva con Dios eternamente para siempre. Entonces, eso te ayuda a ti a tener una confianza más profunda en la palabra y a vivir para Dios. Siga leyendo para que usted vea. Porque ella reafirma la soberanía de Dios en los asuntos del mundo. ¿Reafirma qué? La soberanía de Dios Indicando en que Dios, los asuntos del mundo. indicando que Dios está por encima de todo y que Dios conoce el pasado, el presente, el futuro, la eternidad, todo, porque Dios habita y existe en un eterno presente. Él es el eterno. ¿Están entendiendo? Entonces, siga leyendo. La profecía también intensifica nuestra santidad, ¿Por qué? puesto que nos ayuda a recordar la naturaleza temporal del mundo que conocemos. Oye, la santidad nos lleva a la santidad. Nos lleva a la santidad. Entonces vemos que la profecía es una parte valiosa de la revelación de Dios y merece nuestro estudio diligente. No se preocupe, vamos a entrar en un libro de Apocalipsis. Nosotros vamos a estudiar Apocalipsis también. El estudio de la profecía produce confianza acerca del futuro. Número 2. Número 3. Porque ella reafirma la soberanía de Dios en los asuntos del mundo. Número 4. La profecía también intensifica nuestra santidad. Pues yo lo estoy diciendo porque yo no sé qué tanto la gente le huye tanto al Apocalipsis, a Daniel, cuando se le predica de anticristo, bestia, infierno ardiente. La gente no, me están condenando, me están metiendo miedo, eso es no. Usted ve que estos mensajes tienen que predicarse y enseñarse para que usted sepa y se reafirme en su fe, para que tenga confianza en el futuro, para que se santifique, para que se prepare. Amén. Hermanos, lo vamos a dejar en la perspectiva del profeta. Definir el telescopio profético y la predicción tipológica. Ahí nos quedamos. 10.9. Dios le bendiga. Y Dios bendiga a todos aquellos que nos están sintonizando. Que Dios le bendiga en espíritu, alma y cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén.